Bueno, vamos a hablar de familia. Eh, Bien, la familia la vamos a entender como un sustrato biológico ligado a la sexualidad. Según el Pacto San José de Costa Rica, el artículo 17, la Convención Americana tiene algunos conceptos, de mi punto de vista, que se corresponden con cuando se redactó ese pacto, ¿no? También podemos decir que la familia es una asociación de personas integradas por individuos y sus hijos que viven en una morada común bajo la autoridad de ambos padres que están en relación ascendiente, descendiente y colateral por vínculos de sangres y lazos de parentesco, ¿sí? Yo puedo tratar de enfocar a la familia de este punto de vista, pero vamos a ver que hubo una evolución hacia el concepto de familia. No es que se agota solamente en, como siempre, si estuviéramos en presencial, yo siempre hago un dibujito, hago el dibujito ¿vieron del baño, el hombre y la mujer? Entonces yo hago el dibujito del hombre y la mujer y le hago abajo hijitos, entonces digo si eso es la familia. Y casi siempre todos se configuran automáticamente que sí, es un tipo de familia, ¿sí? Entonces, cómo el concepto de familia o cómo se ha transformado la familia, ¿no? Es decir, cómo eh, ha ido cambiando ese paradigma del concepto de familia. Y lo vamos a ver a lo largo de este trabajo o de esta presentación sobre cómo la familia ha evolucionado, ¿sí? El concepto de familia. Entonces, en este punto vamos a ver cómo la familia como sujeto histórico-cultural tiene un desarrollo en la construcción del orden político, social y cultural. Entonces, podemos tomar tres hitos para dar como una evolución de la familia, ¿sí? La evolución desde la familia y cómo evoluciona también la sociedad desde el punto de vista político y social. Entonces tenemos una primera parte, ¿sí? Donde tenemos la familia de la Edad Media. Esta familia de la Edad Media, eh, para ser claros, era una prolongación de la familia romana, ¿sí? Toda una estructura alrededor absoluta del pater familiae, mediante una organización interna jerárquica donde los hijos y domésticos, esclavos o siervos, se encontraban sometidos a la autoridad paterna. En este tipo de organización, el vínculo de sangre no era un elemento determinante para definir la composición de la familia. El punto de relación, ¿sí? Era el parentesco que estaba dado por la comunidad en el culto. El carácter de familia surgía tanto se invocara al mismo hogar o se ofreciera comida fúnebre a los antepasados. Esta forma de organización familiar, ¿sí? Daba lugar a la construcción de hogares muy numerosos, donde convivían eh, bajo el concepto o el símbolo de la familia, eh, con fuerte arraigo a la tierra y a los ascendientes, ¿sí? Los que trabajaban indefectiblemente el recurso económico. Esta era la idea general o central en esta etapa que les estoy configurando en este momento. Es decir, para que tengan una idea en general de lo que estoy diciendo. En la segunda etapa,
la de la Revolución Francesa, ¿sí? Se empieza a desarrollar un concepto de familia más moderno, ¿sí? Eh, un concepto de la familia en torno a las relaciones personales, a la esfera personal e intimidad de la sociedad. En esta segunda etapa, acuérdense que toda esta evolución de la Revolución Francesa va camino también al siglo XX, hasta en la Revolución Industrial y la modernidad, donde se marcó que la unidad familiar y de consumo tiene una relación directa con el trabajo y con la unidad de producción. Entonces, acá dicen los autores más destacados que nace la familia núcleo, eh, que se diferencia de la familia medieval. ¿Por qué? Porque el número de integrantes es menor, porque existe un aspecto intersubjetivo caracterizado como un sentido especial de pertenencia que separe la unidad doméstica de la comunidad que lo rodea. Piensen que en esa época las ideas liberales e ilustradas y el surgimiento de nuevas ciudades y de la industria motivan a la mutación de la unidad o de la familia, ¿sí? Porque hay nuevas tareas laborales, porque las aspiraciones personales son otras, los mecanismos de solidaridad son otros, la cooperación son de otra manera. Entonces, esto es lo que hace y lo que deriva y lo que cambia el concepto de familia y lo diferencia con este concepto de la Edad Media. Ahora vamos a ver cómo sigue evolucionando y nos vamos a encontrar con la familia contemporánea. Eh, la familia contemporánea finalmente es la que conocemos nosotros hoy. Acá el libro que yo después les voy a pasar algunas reseñas habla de la década del 70, que es testigo del nacimiento de esta familia contemporánea o posmoderna. Eh, porque acá hay dos individuos que en busca del amor, de la solidaridad y la contención en el marco de una sociedad postindustrial, signada por la inestabilidad permanente. Em, la estructura económica de la sociedad posmoderna impide casi definitivamente la producción de bienes en la familia y a su vez exige una familia consumista dependiendo de estructuras productivas que le son ajenas. Entonces, eh, se desconoce esa función tradicional que se reconocía a la familia. Entonces, esto de el cauce de reproducción y perpetuación del poder económico, del patrimonio y la riqueza, sino que acá la dependencia de la familia es exterior y la transforma vulnerable e inestable. Entonces, esto es importante ver cómo va evolucionando el concepto de familia y cómo comienza a cambiar eh, esa estructura de la familia. Fíjense que la Edad Media, como bien decíamos recién, eh, la fortaleza de las familias en cuanto a lo que se tiene, lo que no se tiene, y hoy casi transforma una familia en vulnerable, independiente de algunas cuestiones externas a ella misma. Acá es antropológico, pero bueno. El concepto de familia lo podemos ver desde el punto de vista antropológico o sociológico. Desde el punto de vista antropológico, la familia se conforma por la totalidad de las personas conectadas por casamiento o filiación, ¿sí? Y después tenemos una perspectiva sociológica, donde la familia es el conjunto de personas que viven, bajo el mismo techo y que participan en común de actividades ligadas al sostén cotidiano del hogar. En otras palabras, mientras el primero, fíjense, alude
a la noción de parentesco, el antropológico. El segundo se apunta al parentesco y a la corresidencia amalgamada, personas que viven bajo el mismo techo. Entonces, la familia, en el primer sentido de personas relacionadas por lazos de parentesco, forma parte de, y a veces coincide totalmente con, la unidad doméstica. Pero ni todos los miembros de la unidad son parientes, ni todos los miembros de la familia residen en el mismo hogar o unidad doméstica, a pesar de lo cual pueden compartir tareas de mantenimiento como el cuidado de los nietos, la atención de la salud de los padres ancianos, compras colectivas en ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata, en este sentido, de un sentido amplio de la familia, según el cual se dice que, en referencia a un grupo social concreto que existe como tal en la representación de sus miembros y está organizado para desarrollar tareas biológicas y sociales de la reproducción a través de los principios formales de alianza, descendencia, consanguinidad por un lado, y de las prácticas sustantivas de la división del trabajo por el otro. Entonces, tradicionalmente en el campo jurídico, la familia ampliamente considerada comprende a todas las personas entre las cuales existe un vínculo jurídico derivado del parentesco o del matrimonio, ¿sí? Esta sería una primer concepción del concepto de familia. Ahora bien, del marco constitucional, es decir, esto lo podemos ver desde el punto de vista civil, pero del marco constitucional y del marco convencional existe una referencia hacia el tema del orden familiar. ¿Por qué? Porque las palabras claves son libertad, igualdad, propiedad, seguridad, ¿sí? Y estos conceptos transforman o llevan adelante un concepto hacia esta evolución, o como le dije hace un ratito, este nuevo paradigma eh, del concepto de familia. Ahora bien, el concepto de familia, desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Tiene que basarse en el concepto del pluralismo, de la tolerancia, de la no discriminación y aspectos fundamentales que se encuentran en la regla de reconocimiento constitucional. Y en los derechos humanos emerge la opción preferencial por la fuente que más proteja a la persona, es decir, el principio pro homine, del cual surge claramente que cuando confluyen dos o más fuentes debe aplicarse aquella que mayor cobertura ofrezca a la persona. Entonces, ven que existe una protección constitucional y existe una protección convencional y existe una protección también desde el Código Civil sobre estas cuestiones. Para remarcar algunas cosas, el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 16 de la Convención contra toda discriminación de la mujer. Entonces, estos son cuestiones que yo les doy así en general. Y si tomamos el Código Civil, obviamente que tiene una mayor protección el vínculo familiar y la organización de la familia. Entonces, nos vamos a encontrar con estos conceptos. Obviamente que hoy en la actualidad los elementos que uno tiene para analizar la familia tiene una relación directa con la sexualidad, procreación, convivencia, divorcio vincular, factores económicos, políticos, demográficos, sociales, culturales, los que alteran el modelo de vida familiar, formas de organización familiar, la no discriminación. Todas estas cuestiones hacen en la actualidad a entender a la familia desde otra perspectiva, ¿sí? Es decir, no es esa familia que le expliqué hace un ratito de la Edad Media. Entonces, fijémonos, esto, como dije hace un ratito, ¿no? Si estuviéramos en el aula, yo lo hago todo con dibujitos en el pizarrón, pero fíjense, existencia de la familia. Dos personas del mismo sexo unidas en matrimonio por ley civil, con o sin hijos.
Dos personas del mismo sexo unidas por matrimonio religioso con o sin hijos. Dos personas del mismo sexo que viven con o sin hijos. Dos personas de igual sexo que conviven con o sin hijos. Dos parientes consanguíneos o afines convivan o no, son familia. El progenitor y sus hijos con los que conviven tras haberse separado o divorciado, son familia. Dos personas divorciadas que conviven con los hijos del matrimonio anterior, de uno o ambos, son familia. En estas, no es taxativo, podemos poner muchísimos más, pero en estas podríamos decir que en rasgos generales podemos ubicar el concepto este de la familia moderna o la posmoderna, ¿sí? Donde hay una nueva, un nuevo sujeto de derecho o un nuevo concepto que hace a la familia. Entonces, ahora vamos a corrernos un poco al Código Civil para entender. Y un tema previo a esto que creo que es importante, al punto anterior, ¿no? A la diapositiva anterior, que es importante tener presente. Espérenme un segundo que ya voy a ir con la... A ver. El concepto que les quiero dar es algo que había explicado Gustavo, sobre la no discriminación, ¿sí? Que hace al concepto esto de la existencia de familia. ¿Por qué? Porque si yo discrimino, automáticamente no estoy teniendo en cuenta la existencia de algunas familias. Entonces, recuerden que la discriminación es un trato diferencial que se hace a los individuos, a quienes se considera como pertenencia a un grupo social determinado, ¿sí? Entonces, la discriminación se traduce en estereotipos sociales, no individuales, que se aplican analizando el discurso de los actores sociales, ¿no? Y que se transmiten y reproducen valores considerados ejes fundamentales del orden social preestablecido. La discriminación puede ser, acuérdense, negativa o positiva. Entonces, negativa la que excluye de manera arbitraria y la positiva que tiene por objeto integrar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este caso, esta sería para una pregunta, ¿cuál de las dos ustedes creen que sería la correcta aplicación al presente, hasta el presente diapositiva, ¿no? La existencia de la familia. Nuevas formas de familia. Y acá vamos a ir al Código Civil en un ratito. Pero acuérdense que uno de los conceptos que a veces alguna vez escuchamos, o algunas precisiones terminológicas, van a ver que se habla de concubinato, matrimonio aparente, unión libre, unión de hecho marital, unión de hecho, unión civil, unión extramatrimonial, matrimonio no registrado, parejas convivientes. Pero en todos los términos siempre tiene una carga discursiva que agrava el concepto de la familia y tiene esta carga negativa de discriminación hacia la otra. Por ejemplo, cuando uno habla de concubinato, ¿sí? Es un concepto que tiene que abandonarse por dos rasgos esenciales. Por un lado, la carga discriminatoria o peyorativa. ¿Por qué? Porque está siendo identificado como un estado negativo o como un fenómeno de desviación o anormalidad. Y por otro lado,
su desuso en el lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque en general se refiere a las personas con quien conviven sin estar unidas en matrimonio, ¿sí? Que es la pareja o compañero y no es su concubino. ¿Sí? Ven cómo a veces en algunas palabras tiene esta carga de discriminatoria que muchas veces uno no se da cuenta y habla del concubinato como si nada, pero que tiene una carga importante que no se tiene en cuenta al momento de analizar estas cuestiones o analizar, como le dije hace un ratito, el discurso, ¿no? Que esto es importante que uno lo tenga en cuenta. Ahora bien, la familia, desde el Código Civil, y yo calculo que esto todos lo deben saber, del nuevo Código Civil, por ejemplo, tiene nuevas formas de familias contempladas dentro del Código. Así, uno tiene las uniones convivenciales del artículo 509 y siguiente del Código Civil, que son uniones basadas en relaciones efectivas de carácter estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo. Y esto lo dice específicamente el Código Civil en el artículo 509. Ahora bien, cuando uno trata de entender estos conceptos, o el porqué, o la razón de ser, se va a dar cuenta que todo esto de las uniones convivenciales tienen efectos para la pareja en cuanto a la paternidad, en cuanto a la filiación, en cuanto a la seguridad social, en cuanto a la integridad psicofísica, a la protección contra la violencia doméstica, a los trasplantes de órganos, a la protección de la vivienda familiar. Observen la importancia que tiene el reconocimiento dentro del Código Civil de las uniones convivenciales o de una familia monoparental o de una familia ensamblada. Es decir, estos reconocimientos que va teniendo los nuevos conceptos de familia que se traducen indefectiblemente en mejor y mejores derechos para todos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en las uniones convivenciales, manualmente siempre uno piensa en la seguridad social, piensa en la protección a la salud y piensa en el derecho a la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que mayormente se ha planteado en los tribunales es el efecto jurídico que tienen las convivencias de parejas que han sido o que han solicitado la incorporación de uno de los convivientes a la obra social a la que se encuentra afiliada a su pareja en base al reconocimiento constitucional del derecho a la salud conforme la reforma de la 24. Hasta el momento no existía en el texto fundamental norma histórica que expresara el derecho a la salud. Entonces, esta cuestión nos llevaba, como explicamos la clase anterior, al artículo 73 y obviamente al 75 y 22. Pero fíjense que en un momento se tenía que reclamar, llegar a un reclamo judicial para solicitar la cobertura o la afiliación, la cobertura médica o la afiliación a la pareja que no estuviera casada en matrimonio. Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, SG contra IOMA de la justicia de la provincia de Buenos Aires, donde se resolvió la inconstitucionalidad y manifiesta irrazonabilidad de las medidas adoptadas por IOMA, por cuanto IOMA rechazaba la cobertura social respecto a la pareja del afiliado. ¿Por qué? Porque contradice el derecho a la salud y a la protección integral de la familia, ¿sí? Las concretas circunstancias de las causas revelan la desprotección en la que se encuentra la concubina del actor, madre de los hijos en común, ante la negativa de la obra social. Acá aparece concubina, pero bueno. Pero fíjense qué importancia reviste esto de el reconocimiento de la unión convivencial dentro del Código Civil, porque le da la posibilidad de la inexistencia de tener que llegar a reclamos judiciales. Así también
tenemos varias sentencias donde mayormente siempre van a ver que aparece ioma, tienen mayormente se planteaba un rechazo. Obviamente que todo esto previo al nuevo Código Civil, es decir, ténganlo en claro. Es decir, todo es previo al Código Civil, donde mayormente se rechaza la protección del derecho a la salud. Y también lo que nace de este nuevo concepto o esta nueva forma de familia en las uniones convivenciales es el derecho deber de asistencia entre los convivientes, ¿sí? Es decir, los derechos alimentarios de los hijos habidos de una unión de hecho gozan del mismo beneficio que los hijos matrimoniales. El centro, es decir, ya uno no hace una distinción de los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Es decir, esto es importante tenerlo presente como un concepto nuevo que es un aporte interesante que hace el nuevo Código Civil a estas cuestiones, a la familia. La familia monoparental, la jefatura está a cargo de una única persona, mujer o varón, y tiene unos efectos sobre la adopción. Fíjense el artículo 599, que habla de matrimonio por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona. Es decir, el Código Civil, en forma taxativa, me reconoce que es familia una única persona con derecho a adopción. Y no solo con derecho a adopción. ¿Por qué? Porque si yo recurro al artículo 565 del Código Civil, que yo calculo que todos lo deben tener presente porque lo vimos el otro día. Esperen un segundo que tengo el código en la mano. Perdón, 565 dije. Eso es maternidad, 560. Acuérdense que el mismo código establece las reglas generales relativas a la afiliación por técnica de reproducción humana asistida, donde también, obviamente, me está reconociendo que una persona puede acceder a siempre y cuando tenga la voluntad procreacional, no está impedido que una persona soltera pueda acceder a estas técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, en este acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, esta idea por el 599, la posibilidad de adopción de personas solteras, me están indefectiblemente reconociendo esto de la familia monoparental. Fíjense, el 599, el niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio o por ambos integrantes de unión convivencial o por una única persona. El mismo código me está reconociendo la existencia de estas nuevas formas de familia, y como bien pongo en la diapositiva que les puse algunos ejemplos. La familia ensamblada, y acá viene algo que me cuesta siempre decirle, los míos, los tuyos, los nuestros, ¿sí? En el discurso jurídico, esto de la familia ensamblada. La familia ensamblada es la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento o relación previa. Pero también acuérdense que acá pueden adoptar, ¿sí? Entonces, hay una adopción de integración en la familia ensamblada. ¿Por qué? Cuando una persona mayor de edad integra o completa jurídicamente su núcleo familiar con la figura del adoptante, quien a su vez quiere tenerlo como hijo, ¿sí? O es cónyuge concubino de su progenitor biológico legal.
Entonces, la adopción integra, ¿sí? Constituye el medio de transporte del niño desde una familia ensamblada, constituida por su madre o su padre con una nueva pareja, a una familia completa o nuclear, donde el niño o adolescente asume jurídicamente el carácter de hijo de ambos cónyuges convivientes. Entonces, la adopción, fíjense que integra automáticamente a ese niño o niña automáticamente a este nuevo concepto de familia. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente cuando veamos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Atala Rifo, y obviamente que se relaciona también con el concepto de familia que desarrolla la Corte Interamericana en Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. La familia, y con esto concluyo, tiene, y ven cómo se relaciona con la bolilla anterior que vimos anterior. ¿Por qué? Porque intimidad, derecho a la intimidad familiar y autonomía de la voluntad son tres elementos fundamentales. Fíjense que yo vengo hablando de la adopción, técnica de reproducción humana asistida, tener hijos, no tener hijos. Una familia puede ser dos personas del mismo sexo, dos personas de distinto sexo, una persona sola, pero que tienen autonomía para poder decidir y acceder al 560, al técnico de reproducción humana asistida y tener un hijo, o una familia o una pareja heterosexual que decide por su propia voluntad no tener hijos. Todas estas cuestiones hacen a la privacidad, intimidad, autonomía de la voluntad, zona de reserva de la propia familia. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan estos conceptos con lo dado en las clases anteriores? Por eso yo digo que todo el programa de esta materia tiene todo que ver con todo. Entonces, acuérdense que la libertad de intimidad es una zona de reserva personal propia de la autonomía del ser humano, dentro de la cual tanto podemos excluir las intrusiones ajenas y el conocimiento generalizado por parte de terceros, como realizar acciones autorreferentes que caigan bajo el consentimiento público. Entonces, uno debe sostener que todo el concepto de protección camina alrededor de la libertad de intimidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son acciones que no se exteriorizan hacia el público. Por ejemplo, Vidal Campos decía que o ponía de relieve que pueden ser advertidas por terceros y ser reconocidas públicamente, admiten refugiarse en la intimidad cuando hacen necesariamente a la vida privada, lo que se refiere al modo de vestir, al usar el cabello, asistir a un templo o un lugar determinado. La libertad de intimidad reconocida constitucionalmente no se agota en el reconocimiento de un ámbito de producción de conductas individuales. Y acá aparece la cuestión de la intimidad familiar. ¿Por qué? Porque la familia no la construye uno solo, ¿sí? Es decir, es necesario la existencia de dos personas. Es decir, vuelvo, puede ser una familia monoparental, una familia ensamblada, pero ahí hay una combinación de elementos que hacen eh, a la construcción de esta intimidad que estamos desarrollando también acá en el concepto de derecho derecho de familia. ¿Sí? Esto también se concibe en la intimidad con respecto al derecho a la sexualidad, la historia de la sexualidad, es decir, donde de ningún modo puede haber una injerencia por parte de terceros a ese tipo de intimidad. Vidal Campos, con respecto al derecho a la intimidad familiar, decía que los derechos de familia alude a los derechos de las personas en sus relaciones intrafamiliares y en la que trabaja extrafamiliarmente con terceros. ¿Sí? Esta es la forma en que Vidal Campos decía que se podía hablar sobre
el derecho a la intimidad familiar, ¿sí? Y la amplitud que tiene el concepto en lo relativo a las distintas variantes, ¿sí?, de familias y en cuanto a la intimidad familiar. Entonces, esto se relaciona directamente también con el artículo 19 de la Constitución Nacional y cómo ha protegido, tanto en el ámbito jurisprudencial como en ámbitos convencionales, el artículo 17 del Código, perdón, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que seguramente uno puede ver a de lejos, fíjense que en la práctica o en su vida familiar se van a encontrar con todas estas cuestiones que hacen a la intimidad y al derecho a la intimidad. En cuanto a la autonomía de la voluntad, no voy a redundar sobre conceptos que vimos en la bolilla anterior, pero tenemos que entender que hay un cambio en cuanto al paradigma, en cuanto, acuérdense, en esa familia de la Edad Media, en el matrimonio existía una sumisión de la mujer al poder o autoridad absoluta del marido. En Roma, fíjese que era el pater familias, y todos se subordinaban hacia él. En la modernidad, y conforme los cambios políticos y económicos, ella trajo consigo la transformación de alguna de estas, transformación de casi todas estas cuestiones, por cuanto ya no existe una división relevante en cuanto a lo sexual, o una división en cuanto a una división sexual del trabajo en las parejas, expresadas en la diversidad de roles del hombre y de la mujer, sino que hay una dependencia mutua entre la misma. Y la autonomía de la voluntad de ambas partes ilustra también esto de los derechos, porque, por ejemplo, el artículo 23, inciso cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que debe asegurarse la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. El Código Civil, en su viejo artículo 198, decía: los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. El 199 decía: los esposos deben convivir en una misma casa. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense, estoy hablando del viejo código, hacen a una estructura donde casi la mujer tiene una sujeción al código. Pero si vemos en la actualidad, y si vemos toda la normativa internacional y convencional, nos vamos a dar cuenta que hay unos cambios, hay una génesis de cambio sobre estas cuestiones que hacen a una nueva posición de la en la familia de la mujer. Es decir, ya no existe ese concepto arcaico donde la mujer cumple un rol o está sujeta a las al pater familia o a las órdenes del padre de la familia, sino que hay lo que se busca mayormente siempre en la familia es la igualdad entre las partes, que hacen que sea un nuevo concepto sobre la familia, ¿no? Es decir, no estamos en la familia de la Edad Media y tampoco estamos el de la Revolución Industrial. Estamos en la familia de la posmodernidad. Y en la familia de posmodernidad tenemos que reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer y principalmente respetar las cuestiones que hacen a estos derechos fundamentales.